amigos, amigas, lo prometido es deuda. Una mirada, un abordaje de uno de los países que está pisando cada vez más fuerte en la agenda comercial de Argentina. Un país que culturalmente podemos conocerlo mucho a través de, sí, la mirada occidental, pero ¿qué pasa cuando alguien camina sus calles y nos ayuda a entender en perspectiva qué trama o qué planea económica, social, geopolíticamente uno de los titanes, una de las naciones con más historia de este planeta Tierra? Manuel Gonzalo es doctor en economía, es uno de los coordinadores respecto a Asia del Sur en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y es autor de una publicación que tiene unos meses ya de vida, India desde América Latina, periferización, construcción estatal y crecimiento impulsado por la demanda. Vamos a hablar con él, a consultarle a él ahora mismo. Hola Manuel, acá Esteban en Cítrica. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Esteban, ¿cómo andan? Bueno, felicitaciones por el programa, la verdad que está muy bueno, felicitaciones. Gracias y a vos felicitaciones por el libro. Hemos hablado hace ya un tiempo sobre Sri Lanka, recuerdo, siempre una gran disposición. Es un placer siempre, Manuel. Preguntarte justamente por el agradecimiento y preguntarte por la cocina del libro, porque tengo entendido que es un laburo académico, pero que ha implicado conversaciones con estudiantes, con académicos, con profesores, caminar la India, nada más y nada menos. ¿Cómo fue esa cocina del laburo? Sí, bueno, como bien decís, mirá, en verdad el trabajo, el libro, es un subproducto de mi tesis de doctorado. Yo inicié la tesis de doctorado en el 2014 en Brasil. En el 2016 estuve haciendo trabajo de campo en India, creo que fueron 4 o 5 meses. Uh-huh. Y después volví a ir en 2019, antes de que se inicie la pandemia a Bangalore. Entonces, como vos bien decís, digamos, primero fue la tesis de doctorado, ¿no? Uh-huh. Y después, a partir de eso, bueno, que aprobé, por así decirlo, la tesis de doctorado, hubo una propuesta de Routledge, que es una editorial, digamos, internacional, Uh-huh. para sacarlo como libro. Entonces ahí estuve trabajando durante la pandemia, básicamente, para, bueno, a llevarlo a un formato un poco más amigable, más formato de libro. Pero volviendo a la pregunta que vos me hacías, y una de las cosas que está bien que está buenas mencionar, es que durante el trabajo de campo, la verdad que yo aprendí mucho de hablar con otros estudiantes de doctorado, Uh-huh. ¿viste? Digamos, el trabajo de campo estaba orientado más que nada a hablar con, bueno, profesores, investigadores, gente del gobierno, etcétera. Pero dado que estuve parando en campus de distintas universidades de India, Uh-huh. la verdad que me nutrí mucho de, bueno, justamente del diálogo en el café Uh-huh. con otros candidatos a doctor que, bueno, que obviamente eran de allá. Y la verdad que eso lo considero un espacio muy interesante, o para mí fue un espacio muy interesante, digamos, de intercambio de intercambio concreto para aprender más sobre India. Ujú. Es interesante también en el marco del trabajo, ¿no? Porque es India desde los ojos argentinos, una persona argentina o India, tengo entendido, es el cuarto socio comercial de la Argentina. Y bueno, también en simultáneo tenemos una noticia hoy, si bien no es específicamente de India, pero la apertura de una misión diplomática, una embajada en Bangladesh. De alguna manera pareciera ser que comercial, logísticamente, la Argentina empieza a ver hacia dicha latitud. ¿Es así? ¿Realmente hay una evolución en la bilateral con India? ¿Cómo la sentís? ¿Qué estamos haciendo en este aspecto respecto a ese país? Sí, lo que hay es que sin dudas el comercio viene creciendo tanto por volúmenes como por precios, ¿sí? Uh-huh. Recordemos que con lo de Ucrania aumentaron mucho el precio de las commodities y lo que nosotros exportamos hacia el sur o al espacio del Índico, básicamente, o 2/3 de nuestras exportaciones son aceite de soja, Uh-huh. girasol y otros productos básicamente pampeanos. Claro. Entonces, esa inserción argentina, que básicamente es el patrón general de inserción de la Argentina un poco en el mundo, es la que tenemos en Asia del Sur. Esto efectivamente ha venido creciendo y se ha tornado para la Argentina. Esto es muy relevante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si sumamos Bangladesh, India y Vietnam, que no es hacia el sur, pero la metemos como dentro de ese espacio, Uh-huh. y algún país más, casi que compensamos el déficit comercial que tenemos con China. Wow. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista comercial, nuestra relación es muy, lo que se diría, muy superavitaria. O sea, exportamos mucho y no importamos tanto, por ahora.
Entonces, eso es beneficioso, sin dudas, en una época en la cual nos faltan dólares, esa inserción es positiva. Obviamente que se pueden hacer más cosas para tanto crecer en volúmenes como diversificar actores y sectores o productos que se exportan. Y se están haciendo esas cosas. De hecho, si vos te fijás, la verdad es que en Twitter o en las redes de los funcionarios de Argentina, la verdad es que todos este año, el año pasado, han pasado por la Embajada de India y están yendo a India ahora con el G20, o fueron a India. Entonces, efectivamente, un poco empujado por el volumen del comercio, empujado por la tarea muy activa del embajador de India, y porque digamos, también, por ejemplo, ya hay bastante gente que empieza a mirar India, surgen distintos libros, hay por ejemplo, muchos influencers que informan sobre viajar a India. Entonces, yo ya diría que esto de que, bueno, India, la exótica, o India, Claro. sí, efectivamente nos queda muy lejos, pero se va permeando bastante, digamos, la India en Argentina, por así decirlo, y en América Latina en general. Al momento de abordar una sociedad, una comunidad, un país, hay dos preguntas obligadas. ¿Cómo te afectó esto? ¿Cómo te afectó la pandemia? ¿Cómo te afectó la guerra? En otra escala, ¿no? La guerra entre Rusia y Ucrania. En ese sentido, la India, ¿cómo ha sorteado estas experiencias? ¿Cuánto ha golpeado o no a su economía de un país que, leí algunos repasos, hablan de una inminente India potencia mundial, casi que en el podio en las próximas décadas? ¿Cómo ha afectado a este país tanto la pandemia como la guerra ruso-ucraniana? ¿Cuánto ha afectado a dicha nación? Está muy bien. Bueno, la pandemia, como a todo el mundo, le pegó muy fuerte. ¿Te acordás que en su momento había imágenes muy Sí, me fuertes? En acuerdo. términos de crecimiento, pegó. Pero bueno, han logrado recuperarse y se estima que este año India crezca alrededor de 6 puntos del PBI, siendo uno de los países que más crezca en el mundo. Eso, digamos, la ubica, por así decirlo, en la tendencia que tenía durante todo este siglo, que es una tasa de crecimiento algo mayor de 6 puntos interanuales del PBI. Eso, y más mirado desde nuestros ojos, es un montón, y es un montón pensándolo sobre una masa de algo más de 1.300 millones de personas que van a superar o ya están superando a China en términos de cantidad de población. Entonces, imagínate, en ese sentido, la cantidad de nuevos ricos, nuevos consumidores, todo eso que está surgiendo. Entonces, digamos, la cuestión a marcar es que este año, en un año que va a ser muy difícil para el mundo, se espera que India crezca al 6%, lo cual es una tasa muy importante. Ahora, ¿cómo le pegó? Le pegó también como le ha pegado a todo el mundo, pero en algún sentido en un puntito más fuerte a India, porque India importa básicamente 1/3 de sus importaciones tienen que ver con energía, con hidrocarburos y derivados de petróleo. Entonces, lo de Ucrania, que básicamente trajo un aumento muy fuerte en los precios del petróleo y de sus derivados, le pegó en el sentido de que las reservas indias cayeron mucho. Pero, como tenían cerca de 450, 500 billones, o sea, 1.000 millones de reservas, aún tienen 400, 300 y pico, con lo cual el sector externo sigue estando muy bien porque tenían una posición muy buena. Ahora, les pegó fuerte el tema Ucrania, y de hecho eso se ve en la posición, lo más destacado en términos de relaciones internacionales es este análisis de que India se mantiene neutral cuando se condena la guerra o la invasión de Ucrania por parte de Rusia. India mantiene su neutralidad en Naciones Unidas. Porque India, por un lado, ve en Rusia a un proveedor de combustibles y a un precio de descuento, y porque a su vez tiene unas relaciones ya de hace tiempo en materia de energía, en materia militar, con Rusia. Entonces, India se mantuvo neutral hasta ahora en todas las votaciones de Consejo de Seguridad y Naciones Unidas, y eso es también un aspecto a destacar de la posición que tiene India en el mundo hoy, que le da margen para decir, yo en esta me mantengo neutral, cuando hubo mucha presión de Occidente para que todo el mundo condene a Rusia, ¿sí?
Estamos conversando de la India y por supuesto de geopolítica y del mundo en sí y de la Argentina, claro, con Manuel Gonzalo. Es autor del trabajo del libro India desde América Latina, periferización, construcción estatal y crecimiento impulsado por la demanda, octubre del 2022, fecha de salida de dicho trabajo. Manuel, y en ese eje, en ese sentido, internamente preguntarte por India, porque todos, me incluyo, los que no hemos buceado académica, social, literalmente por sus calles, bueno, justamente tenemos una mirada, me animo a decir, sí, occidentalizada de la India, a través de quizá productos culturales y demás, que nos muestran un porcentaje, a veces prejuicios, de dicha nación. En ese sentido, internamente, es una cuestión asimétrica la de la economía india, no, la gente está viendo derramarse sobre sí este progreso, ¿no? ¿Cómo está India en sus entrañas socialmente? ¿Cuánta desigualdad o no hay en ese país? Sí, está bien. Bueno, India, digamos, vos pensás que parte del, o sea, Inglaterra deja a India siendo uno de los países más pobres del mundo, ¿sí? Entonces parte de una situación muy atrás, por así decirlo. Entonces, esa situación esa imagen de pobreza es una imagen de India que tiene ciertos aspectos de realidad, no lo vamos a negar. Al mismo tiempo, porque digamos, una de las características de India son los contrastes, si uno se pone a mirar los indicadores, por ejemplo, de pobreza, mortalidad, enfermedades, etcétera, desde este siglo, incluso desde un poco antes de este siglo, vienen mejorando con bastante fuerza. Entonces, esa situación de atraso está, sí, en algunos sectores está, en la India rural está, siguen existiendo formas tribales de producción en India. Entonces, eso está. Ahora, lo cierto es que ya hace 3 décadas que vienen creciendo a una tasa muy fuerte y ese crecimiento de alguna manera llega al conjunto de la población. De hecho, uno ve que se reducen los niveles de pobreza. Ahora, una cosa interesante para marcar es que, claro, como hay crecimiento y surgen también nuevos ricos, por ejemplo, o acumulación de capital en general, efectivamente se ensanchan las brechas. ¿Sí? En un país que crece mucho, ¿sí? Por más de que el piso suba un poco, bueno, hay algunos que los de arriba suben más. Claro. Entonces uno, si mira indicadores de distribución, va a ver que va a decir, che, pero esto está empeorando. Y uno dice, sí, ok, aumenta la desigualdad, pero los de abajo están mejor, sin embargo. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces, esa es la paradoja, que uno muchas veces dice, bueno, pero creció la desigualdad. Bueno, ok, pero fijémonos, no tan, digamos, o sí, también la desigualdad, pero también cómo está el piso. Porque si vos tenés crecimiento económico, y de alguna manera u otra, sea por el crédito, sea por los programas de apoyo público, sea por el propio crecimiento del empleo, eso empuja a lo de abajo, y bueno, la sociedad en su conjunto está mejor. De hecho, si vos te fijas en las redes que surge, digamos, hay algunos indicadores, los 2 países que más gente sacaron de la pobreza en este siglo son China e India. Y Manuel, y en ese sentido, partiendo de la base también de la academia, del génesis de tu laburo, justamente está la palabra periferia, una palabra que en las ciencias sociales tiene un peso simbólico muy fuerte. ¿Cómo ves a la academia abordando a este fenómeno, a este crecimiento de la India? Más aún cuando es un argentino quien quiere escribir sobre ello. Digo, ¿se están abriendo las puertas para dar esta mirada, si se quiere decir, desoccidentalizada? ¿Es algo más reservado aún? ¿Cómo lo sentís? Sí, hay bastante movimiento a nivel latinoamericano, diría. Por ejemplo, en Brasil hay mucho. Sí. En México, Brasil por los BRICS. De hecho, bueno, yo, digamos, hice mi tesis desde Brasil. Claro. Yo fui con un proyecto de tesis que era otro y básicamente por becas que venían en el marco de los BRICS, me fui metiendo en India. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, capaz que desde acá, si seguía en Argentina, no me hubiese metido en India. Entonces, sin lugar a dudas, el hecho de estar en los BRICS es un tema importante. Ahora por ahí viste que aparece lo de BRICS A, sí. Y bueno, Argentina va a entrar ahí. Bueno, eso sería importante. México también tiene un volumen de investigadores bastante interesante. Yo noto que acá hay distintos grupos. Bueno, está el grupo de Cari, está el grupo en Rosario, se han creado ahora algunos grupos en Córdoba. Bueno, no quiero olvidarme de ninguno. Digamos, hay grupos que siguen la relación, pero
sin lugar a dudas no estamos al nivel de China, que hay, digamos, hay mucho más recursos, tanto del gobierno de China como de las instituciones locales, y lo que cuesta un poco es sostener estos esfuerzos en términos, por ejemplo, bueno, yo si ahora quiero traer, yo ahora tengo un congreso en India en octubre. El pasaje son Claro. $2.000. Sí, O si yo digo, bueno, quiero traer a mi orientador de allá, al que me recibió en India, en Kerala, cuando yo estuve, que fue como mi orientador de la tesis. Bueno, $2.500. claro, Eso para un proyecto de investigación de una universidad es un montón de plata. claro. Entonces, ahí hay restricciones, en ese sentido. Como hay, bueno, efectivamente, estamos en un momento complicado para la Argentina, yo no me voy a quedar en mi quintita de decir, totalmente. che, no. Porque de hecho incluso Pero, el viaje es parte de la investigación, digo, no se puede investigar sin conocer, es inevitable el arribo de la problemática del dólar, es inevitable. Sí, o bueno, eso sí, o aumentar algunos montos. Sí, o por ejemplo, o darle más continuidad a líneas de investigación o centros de investigación, Claro. que por ejemplo con China hay un montón. Claro. Hay muchos. Si vos te fijás de China, gente que está investigando China, en Argentina hay mucha gente que está investigando China y con ciertos recursos. Me parece que ese paso en el caso de India todavía falta, y de hecho, hasta incluso, mirá lo paradójico, me parece que está mucho más presente en funcionarios de primera y segunda línea, tanto del gobierno como de la oposición, que en términos de estructura de investigación y esfuerzos sistemáticos. Entonces queda muy, bueno, en lo que se hace, en lo que cada grupo o cada investigador logre un poco empujar, sí, claro, un poco por ese lado. Se comprende, y de vuelta, uno mismo en las noticias ve reflejado y ve la presencia de lo que nos gusta las internacionales de India cada vez más en profundidad. Qué importante acompañarlo con un desarrollo intelectual que permita sacarle el máximo jugo y conocimiento. También pensando, también pensando los intereses de Argentina. Claro, ¿no? Exactamente. Me parece que también hace falta una mirada que diga, che, bueno, pero de este gran objeto que es Asia del Sur, desde Argentina, ¿cómo lo podemos aprovechar? Me parece que a nivel gobiernos y política está bastante presente. Lo que falta un poco es eso, darle un poco más de caudal a líneas de investigación que, bueno, para dar sostenibilidad y un flujo de conocimiento un poco más continuo. Absolutamente. Quien estamos escuchando es Manuel Gonzalo, doctor en Economía, integrante del CARI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, donde su expertise pasa por Asia del Sur. Y por supuesto, Manuel, autor de India desde América Latina, Periferización, Construcción Estatal y Crecimiento Impulsado por la Demanda, octubre del 2022, salida de este novedoso laburo. ¿Dónde podemos encontrarlo, encontrarte a vos, reconectar? ¿Cómo podemos seguirla por las redes y por tus laburos, Manuel? ¿Dónde estás? En Amazon ponen India from Latin America y Manuel Gonzalo y les va a salir. Ahí pueden encargar el libro. Sé que también como es una editorial internacional y demás, es un libro caro. Pero bueno, todo aquel que realmente quiera acceder al trabajo y eso me escribe y me pregunta y vemos la forma de que se pueda acceder. De hecho, mi tesis está liberada, digamos, que es la base un poco del libro, así que cualquiera puede acceder a eso. Y soy también profe de la Universidad Nacional de Quilmes y de Chilecito, que ustedes están cerca de Quilmes, Estamos ¿no? cerca de acá en Avellaneda, estamos a un 22 de distancia. El 22 nos dejan Quilmes, el 98. Entonces sí, quería marcar eso también, así nombramos a todas las instituciones. Gran partido, gran municipio, gran universidad allí en Quilmes. Tenemos muchos amigos, los queremos un montón, parte de este programa incluso. Manuel, gracias totales por el tiempo, felicitaciones por el laburo. Será la primera de muchas charlas, así que será hasta la próxima, si te parece. Dale, 1.000.000 de gracias y lo que gusten. Un abrazo y felicitaciones. Muchas gracias igualmente, abrazo gigante a él, a Manuel Gonzalo, doctor en Economía y uno de los coordinadores de lo referido a Asia del Sur en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Su laburo, India desde América Latina, periferización, construcción estatal y crecimiento impulsado por la demanda. Es realmente un laburo producto de una serie de oficio, trabajo, empeño que ha puesto Manuel. Es uno de los conocedores más habilidosos, más profundos en este fenómeno, en este país en crecimiento constante que es la India. Así que es un golazo poder conectar y conversar con él.